Hoy vamos a explorar un tema que, bueno, es difícil pero absolutamente vital. Nos basaremos en una guía de UNICEF para proteger a la niñez del abuso sexual. Veremos cómo reconocerlo, qué hacer al respecto y, sobre todo, cómo podemos prevenirlo. Y esta frase es la idea central de todo lo que vamos a ver. A diferencia de otros tipos de violencia, el abuso sexual casi nunca deja marcas que se puedan ver. Muchas veces, la única prueba que existe es una voz, la voz de un niño o una niña. Por eso saber escuchar se convierte de lejos en la herramienta más poderosa que tenemos para protegerlos. Para entender bien este tema tan complejo, vamos a dividirlo en 5 partes. Primero, veremos qué tan grande es el problema. Luego, vamos a desmentir algunos mitos que son muy peligrosos. Después, aprenderemos a reconocer las señales, incluso cuando hay silencio. Continuaremos con una guía muy práctica sobre qué hacer. Y vamos a cerrar con lo más importante de todo, la prevención. Muy bien, empecemos por el principio. Entender la verdadera dimensión de este problema, que a menudo es tan grave como invisible. Esto es fundamental que quede claro. Como el abuso casi siempre ocurre en secreto, sin que nadie más lo vea, y no siempre deja pruebas físicas, el relato del niño o niña se vuelve la pieza central. Si nadie se la cuenta, si no se detecta, es imposible que haya protección, que haya sanación o que haya justicia. El silencio de los adultos solo hace que el daño continúe. Para que tengamos una idea de la escala, veamos estas cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad son impactantes. Una de cada 5 mujeres en el mundo reporta haber sido víctima de abuso sexual en su infancia. Pensemos en eso un momento. Una de cada 5. Es una estadística que simplemente no podemos ignorar. Y inmediatamente vemos la cifra para los hombres, 1 de cada 13. Esto rompe por completo con la idea de que es un problema que solo afecta a las niñas. El abuso sexual no discrimina por género. Y de hecho, el silencio en los niños varones suele ser todavía más profundo por todos los estigmas sociales que existen. Ahora, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de abuso sexual? La definición es muy clara. Es cuando se utiliza a un niño o niña para la gratificación sexual de otra persona. Y aquí hay un punto que es importantísimo. El consentimiento es imposible. No importa si el niño no se resistió, no importa si no entendió qué pasaba, por su etapa de desarrollo simplemente no puede consentir. Punto. Y ojo, no estamos hablando de un solo acto. El abuso puede presentarse de muchas formas, algunas con contacto físico y otras no. Puede ir desde tocamientos que no son apropiados hasta obligarlos a ver pornografía o el acoso por Internet, lo que se conoce como grooming. Es todo un rango de acciones que atentan contra la integridad de los niños. Muy bien, pasamos a una sección que me parece crucial. Aquí vamos a desmantelar algunas de las ideas equivocadas más comunes y peligrosas, esas que muchas veces impiden que se haga algo al respecto. A ver, el primer gran mito. La imagen del desconocido en un callejón oscuro. La realidad es mucho, mucho más cercana y dolorosa. La gran mayoría de los agresores son personas del círculo de confianza del niño, un familiar, un amigo de la familia, un vecino. Y no suelen usar la fuerza bruta, sino la manipulación, los regalos, el engaño. Se aprovechan de una relación de poder que ya existe. Otro prejuicio muy común es pensar que esto es un problema de cierto tipo de familias o de ciertos niveles económicos. Totalmente falso. El abuso sexual ocurre en todas las clases sociales, en todas las culturas, en todos los niveles educativos. Lo que sí puede cambiar es qué tan probable es que se denuncie, pero el problema está en todas partes. Y este es quizá el mito que más daño hace, porque le quita toda la credibilidad a la víctima desde el principio. La realidad, como nos explica la ciencia del desarrollo infantil, es que los niños no tienen la capacidad ni la experiencia para inventar historias complejas sobre la sexualidad adulta. Simplemente no está en su mundo. Por eso, cuando un niño habla de abuso, la probabilidad de que diga la verdad es altísima, su palabra es creíble. Ok, ya que entendamos mejor el problema y hemos derribado algunos mitos, vamos a la parte práctica. ¿Cómo lo podemos identificar? Esta sección se trata de entender por qué las víctimas muchas veces no hablan y qué pistas nos pueden dar una alerta. La pregunta es clave. Si algo tan terrible está pasando, ¿por qué no lo cuentan? Y la respuesta es compleja. Nos muestra el nivel de miedo y manipulación al que están sometidos. Miden todas estas barreras. Los agresores los amenazan, a ellos o a sus familias. Los niños sienten un miedo terrible de ser los culpables de que su familia se rompa. Sienten culpa, sienten vergüenza y, sobre todo, tienen miedo de lo que acabamos de hablar, de que nadie les crea. El silencio no es que estén de acuerdo para nada, es una jaula hecha de miedo.
Entonces, si no hablan, ¿qué podemos hacer? Pues observar. Hay que estar muy atentos a cambios de comportamiento. De repente tienen muchas pesadillas, se aíslan, están más ansiosos. Una señal muy fuerte es cuando de la nada se niegan a quedarse a solas con alguien en particular. Y claro, si de pronto tienen conocimientos o usan un lenguaje sexual que no va para nada con su edad. Ninguna señal por sí sola es una prueba, pero si vemos varias juntas, se nos tienen que prender todas las alarmas. Y si esas alarmas se prenden, o peor aún, si un niño se atreve a contar algo, ¿qué hacemos? La forma en que reaccionemos en ese momento puede cambiarlo absolutamente todo para ese niño. La guía nos da un plan de acción muy claro, en 3 pasos. Primero, escuchar, con calma, sin interrumpir, sin hacer un drama y sobre todo, sin juzgar. Segundo, tranquilizar y proteger. Lo primerito que el niño debe oír es, te creo, no es tu culpa, fuiste muy valiente por contármelo. Y por supuesto, asegurarse de que esté a salvo. Y tercero, denunciar y buscar ayuda profesional. Esto no es algo que se debe intentar resolver en privado. Y esta frase lo resume todo. La primera reacción de ese primer adulto al que el niño le cuenta, ya sea un padre, una madre o un maestro, es determinante. Esa reacción puede abrir la puerta para que el niño empiece a sanar o puede cerrarla con llave por muchísimos años. Creerles es el primer y más importante paso. Y bueno, finalmente llegamos a la parte que nos da más esperanza, la parte proactiva. ¿Cómo podemos evitar que esto siquiera suceda? Aquí tenemos una lista de acciones que son súper concretas y muy poderosas. Enseñarles los nombres correctos de las partes de su cuerpo, sin miedo y sin tabús. Dejarles clarísimo que tienen todo el derecho a decir no a cualquier abrazo, beso o toque que los haga sentir incómodos. Explicarles la diferencia entre un secreto bueno, como una fiesta sorpresa, y un secreto malo, de esos que hacen sentir mal y que siempre se deben contar. Fomentar que sean independientes y, como adultos, algo clave, aprender a confiar en nuestro instinto. La guía de UNICEF cierra con esta idea tan potente. El momento de educar, de hablar de estos temas, de crear espacios seguros para los niños, es ahora mismo. Ya tenemos la información, así que la pregunta final no es para ellos, es para los adultos. ¿Estamos de verdad listos para escuchar y para actuar? Con esto cerramos este análisis. Gracias por su atención.